Garibaldis, pan dulce mexicano. Estos mini pastelitos o panquecitos fueron muy famosos en la Ciudad de México y tiene años que no los comía, pues en mismo México, en el estado donde yo vivía, no los encontraba. Con esta receta regresé a mi niñez y me emocioné porque quedan igual de deliciosos. Acompáñame a hacer garibaldis en casa. Comenzaré mezclando los ingredientes secos, por lo que ya tengo aquí 200 gramos de harina de trigo todo uso. Le añadiré 6 gramos o 2 cucharaditas de polvo para hornear, seguidas por 1/4 cucharadita de sal para balancear los sabores y 30 gramos de leche en polvo que aportará suavidad y sabor al pan. Claro que en su lugar puedes utilizar maicena o 30 gramos más de harina. Mientras mezclo todo, te comento que si tú usas una batidora de pedestal, lo mejor es que tamices ya en este momento los ingredientes secos. También aquí te recomiendo que enciendas tu horno a 180 grados centígrados. Dicho esto, me voy a preparar la masa, por lo que aquí tengo 200 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Voy a agregarle 150 gramos de azúcar blanca granulada, la cual yo puse en la licuadora y le di de 5 a 6 pulsos solo para obtener granos un poco más finos, sin llegar a hacer azúcar glass. Ok, voy a batir a velocidad media hasta acremar. Esto a mí me toma aproximadamente unos 3 minutos, pero te darás cuenta cuando esté lista porque tu mezcla se verá más clarita. Ahora, claro que todo esto lo puedes ir haciendo con tu batidor de globo manual o con una palita, solo que te llevará un poco más de tiempo y esfuerzo. En fin, una vez acremada la mantequilla con el azúcar, añadiré 4 huevos, uno por uno. Comenzaré con el primero, batiré hasta incorporarlo muy bien en la mezcla para entonces agregar el siguiente, y así hasta terminar con los 4. Te comento, los huevos deben estar a temperatura ambiente y aprovechando este espacio te recuerdo que te dejaré los ingredientes en gramos y tazas en la cajita de información, pero también los puedes encontrar al final del video. Continuando con la receta, en este punto también voy a ponerle a la masa una cucharadita de esencia de vainilla que puedes sustituir por otra esencia que a ti te guste y voy a batir solo a incorporar bien. Y aquí si notas que se corta un poquitito la mezcla, no te preocupes, aún faltan más ingredientes. Bueno, dejo a un lado mi batidora eléctrica y voy a ir a tamizar los ingredientes secos en 3 partes. Comenzaré con un poco y te comento que el tamizado ayuda a que no se formen grumos en la masa y a que nuestro pan quede más esponjoso. Mezclaré solo a incorporar con mi batidor de globo manual. Si tu batidora eléctrica tiene la velocidad más baja, puedes seguir utilizándola. Una vez incorporé la primera parte de harina, iré intercalando con 60 ml de crema para batir o nata para montar. Este ingrediente ayudará a que tus panecillos queden muy esponjosos, pero puedes sustituir por la leche. Aquí voy a añadir solo la mitad. Mezclaré nuevamente a incorporar bien. Por cierto, me gustaría invitarte a suscribirte al canal. Tenemos muchas otras recetas que también pueden gustarte. Ok, tamizaré la segunda parte de la harina. Mezclaré y una vez integrada vaciaré el resto de la crema. Y terminaré con la tercera y última parte de harina. Por último voy a mezclar con mi palita con movimientos suaves y envolventes revisando que no exista harina suelta. Al final debes obtener una masa con una consistencia espesa y suave. Ahora te muestro, utilizaré un molde para mantecadas, cada una con una base de 5 centímetros de diámetro. Es un molde de 12 piezas y como puedes ver ya lo engrasé y enhariné. Debe quedarte así como el mío. Si le pones mucho aceite no se va a pegar bien la harina. Si le pones mucha harina tienes que voltear el molde para eliminar el exceso. Para colocar la masa puedes ayudarte de una cuchara para helados o 2 cucharas soperas. Voy a ir agregando una cucharada de la masa. Llena el capacillo solo de 2/3 a 3/4 de su capacidad. Con esta cantidad de masa te van a salir 12 garibaldis y si usas cucharas soperas necesitarás agregar 2 cucharadas por capacillo. Con una cuchara ligeramente húmeda iré aplanando un poco cada uno de ellos. Golpearé suavemente el molde contra la mesa y llevaré a un horno precalentado a 180 grados centígrados.
Hornearemos de 15 a 20 minutos o hasta ver los panquecitos doraditos y la cocina se inunde de su delicioso aroma. Mis panes estuvieron listos en 20 minutos. Te recomiendo que antes de retirarlos revises insertando un palillo en uno de ellos. Este debe salir limpio. Dejaré unos 5 minutos en el molde, porque si intento removerlos ahorita se romperán. Pasando este tiempo me ayudaré de una palita que pasaré alrededor y con cuidado iré retirando para colocar inmediatamente en una rejilla para dejarlos enfriar completamente. Cuando ya estén fríos cortaré solo una parte del copete para que sea la base del Garibaldi. No cortes demasiado pues queremos que queden altos. Por lo que sobra no te preocupes, que seguro en casa hay alguien que va a querer comerlos pues este pancito queda muy rico. Aunque también puedes reutilizarlos para hacer cake pops. Ya que terminé de cortar, barnizaré con mermelada de chabacano. Aquí yo uso esta que se ve bastante oscura. Es como casera y es la que encuentro donde vivo. Puedes usar también mermelada de durazno o melocotón. Incluso leí que en el Globo ya venden Garibaldis con mermelada de frambuesa, así que puedes utilizar algún otro sabor. Pero bueno, para poder barnizar hay que aligerar la mermelada, por lo que añadiremos de 1 a 3 cucharadas de agua, incluso un poco más, hasta que tengas la consistencia correcta. Ves revisando, debes ser capaz de poder ponerla en el pan sin problema. Cuando eso suceda, pues ya está lista y podemos seguir con el procedimiento. Para ello insertaré un tenedor en la base y con una brochita iré barnizando el pan por todos lados. ¿Ves lo fácil que se adhiere la mermelada? Esa es la consistencia que debes buscar. El insertar el tenedor en la base del pan me pareció muy práctico, pues así no nos manchamos mucho las manos. Lo siguiente es inmediatamente espolvorear con perlas de azúcar para que se peguen. Yo aquí donde vivo no las conseguí, por lo que compré un poco de fondant blanco. Lo rallé, dejé que se secara y así quedaron. No son perfectas como las perlitas de azúcar que venden en donde surten artículos para repostería, pero igual saben muy ricas y también el pan se verá muy lindo. Cuando esté listo, ve colocando en capacillos que debes aplanar ligeramente antes de colocar el pan. Ahora también puedes comprar chispitas de colores y bañar el pan con ellas. De igual forma tus Garibaldis se verán bonitos y créeme, son los favoritos de los chiquillos, pues los colores llaman la atención. Al menos aquí fueron los que más agarraban mis sobrinos, que por cierto se los acabaron. Y bueno, pues ya te puedes poner creativa, creativo, usar chispitas de chocolate o incluso coco o amaranto. La verdad me encantaron, pues además de que quedan muy lindos, son muy fáciles de preparar y el pan está muy suave, esponjoso y jugoso. Encantará a quien lo pruebe. A pesar de la mermelada y las perlitas de azúcar, es un pan que no queda tan dulce y es perfecto para dar en los cumpleaños, para un fin de semana, para los pequeñitos o incluso para emprender. No olvides dejarme un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.